Pregunta a Dios. Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿Destruirás al justo con el impío? Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Hoy es lunes 26 de octubre del 2020. Nuestro tema: pregunta a Dios. Y lo que nos proponemos al meditar este pasaje, donde Abraham se acerca a Dios y le dice: destruirás al justo con el impío, primero que nada es tener de Dios el consejo, la sabiduría, el entendimiento, cómo dirigirnos a Dios, cómo buscarle, qué preguntas hacer, cómo poder aprender más de Dios, de Él. Y para esto vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé dirección en su voluntad. ¿Oramos? Gracias, bendito Señor, te damos por permitirnos en esta tarde buscar tu rostro, tu alimento, Señor, el alimento espiritual que solamente tú puedes darnos. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿por qué preguntó esto Abraham? ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿Por qué preguntó esto y qué tipo de pregunta es esta? ¿Cuál es el propósito en este diálogo de preguntas y respuestas? Esto mismo nos planteamos desde el inicio o desde el mismo pasaje. Abraham se acerca, dice el versículo 22 que Abraham estaba recibiendo de mensajeros de Dios información y que bajo esa misma actitud o en esa misma actitud de adoración y de oración es que Abraham está acercándose ahora a Dios para hacer esta pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? Cuando nos preguntamos ¿por qué preguntó esto? Abraham es llevado a hacer este tipo de diálogo y de pregunta porque Dios ha establecido la comunicación con Abraham de esta manera. Notamos en el versículo 17 que Dios revela a Abraham su propósito, un propósito eterno, sabio y que terminará dándole la gloria a Dios. Un propósito que no es de buenas nuevas a una población de personas pecadoras e impías que ha determinado no tener a Dios en su noticia, en su pensamiento, que han quitado a Dios de su sociedad y que han puesto principalmente al hombre. Dios hace un juicio, pero aún bajo estas circunstancias que serían terribles y de juicio para Sodoma y Gomorra, Dios se da testimonio. Y esto es así siempre. Siempre ha sido así. Dios, aún a pesar de la impertinente y muy insistente pecaminosidad del ser humano, aún a pesar, muy a pesar, ¿verdad?, de nuestra maldad, Dios se da testimonio de gracia y misericordia. En este sentido, Dios es quien hace esta pregunta de testimonio para Abraham. Dios hace llegar esta pregunta a Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Esa es la pregunta que Dios hace o declara a Abraham, con la cual Dios está abriendo este diálogo, esta plática con Abraham. Y en esa inercia de una pregunta que es retórica, que muestra el testimonio de Dios hacia Abraham y que ayuda a Abraham a conocer más de Dios, es en esta inercia que Abraham responde a este diálogo con otra pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío?
¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿Será que Abraham se considera también un pecador, por lo que lo único que él puede hacer es interceder? ¿Será que su conocimiento de Dios entonces es expuesto para suplicar, apelar y interceder por una sociedad pecaminosa y caída? Bueno, el texto 23 al 33, los versículos del capítulo 18, 23 al 33, nos dan testimonio de un diálogo que es muy conocido. Abraham porfía, Abraham ruega, Abraham intercede una y otra vez, haciendo estas preguntas constantes, ¿verdad? Interpelando una y otra vez. Va desde 50 justos hasta 10 justos, ¿verdad? Y va ahí de 5 en 5, va tratando de tener alguna respuesta de Dios. Estas preguntas eran preguntas insolentes, salidas de un corazón lleno de soberbia. Si esto fuera así, Dios no respondería a Abraham. Dios resistiría a Abraham, porque Dios resiste a los soberbios. Pero cosa contraria, da gracia a los humildes. Abraham entonces se acerca con una pregunta reflexiva. La expone desde su necesidad como ser humano y desde su no saber, desde su ignorancia como un ser limitado. Pero expone su corazón respecto a apelar a la misericordia de Dios por un lado, a que el nombre de Dios sea glorificado y a conocer el propósito de Dios. Esta pregunta que inicia el diálogo, ¿destruirás también al justo con el impío?, no tiene como propósito condicionar a Dios en una respuesta sí y no, dime y ya, o en una pregunta cerrada donde quien pregunta, en este caso Abraham, quiere tener alguna respuesta, cualquiera que ésta sea, e implicando y queriendo decir además que al final su punto es lo que quiere hacer saber, su punto es lo que prevalece, y esto es un error. Dios no puede ser engañado, ni condicionado, ni sujetado por sus criaturas. Pero Abraham no hace esta pregunta, es una pregunta reflexiva, que también es una pregunta que denota humildad. Abraham pregunta a Dios, apelando e intercediendo, teniendo comunión con Dios, con el deseo de saber más de Dios, con el deseo de saber más de Dios y en la humildad de antemano de esperar la respuesta que Dios dé y que sea una respuesta a la que Abraham sujete su corazón. Abraham no está diciendo, Dios, creo que tú tienes una postura equivocada de la misericordia y creo que yo puedo ayudarte a tener una mejor actitud y una mejor aptitud respecto a la misericordia. Abraham no está enseñando a Dios a ser piadoso ni misericordioso. Abraham se humilla delante de Dios como un hombre pecador. Abraham apela a la gracia y a la misericordia de Dios, necesitado él mismo de esa gracia y de esa misericordia, y también necesitado de conocer de Dios. Abraham no está dispuesto a cambiar el propósito de Dios. Abraham está dispuesto a glorificar a Dios en su persona, en lo que él hace. Todo el diálogo que nosotros vemos entre Dios y Abraham nos dan testimonio de la paciencia tan grande que Dios tiene, de la justicia de Dios, de la misericordia, de la ternura de un padre hacia un hijo, pero también de la enseñanza de el propósito de Dios a su hijo Abraham, a su siervo Abraham. Esta es una pregunta que Abraham presenta a Dios y que es muy útil. Otra cosa que podemos ver en este diálogo es que Abraham no es insolente, no hace preguntas necias que tengan propósitos o deseos escondidos. Se acerca delante de Dios a preguntar,
con toda confianza. Y Dios responde con sinceridad, con toda verdad, como corresponde a nuestro Dios. Dios responde de una forma también maravillosa porque es clara y su respuesta es sencilla. Mostraré misericordia al justo, mostraré misericordia a toda una población, a toda una sociedad, si estos justos están en ese lugar. Sabemos que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue inminente y que Dios sacó de este lugar a Job y a su familia solamente. Nos da respuesta a Dios de cuál era la condición de esta sociedad y que Dios juzga justamente y que sus juicios parciales detienen el pecado entre los hombres como la sal detiene la corrupción en algunas sustancias o cosas. Abraham se acerca a Dios con una pregunta, pero se acerca también lleno de confianza. Y esto es algo que aprendemos también al acercarnos a Dios, para preguntar y conocer más de Él, para preguntar y conocer su propósito, para preguntar y saber cómo dar la gloria a Dios de mejor manera, para preguntar y tener conocimiento y la experiencia de la paciencia de Dios y de la misericordia de Dios. Pero Abraham finalmente se acerca a Dios preguntando con confianza. En 1 de Juan, en su capítulo 5, versículo 14 y 15, el apóstol Juan dice estas palabras, y esta es la confianza que tenemos en Él. Evidentemente que esa confianza viene a nosotros por la fe en Jesucristo, por la relación que Dios establece con cada creyente por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí viene una condicionante, conforme a su voluntad. Esto no significa solamente pedir lo que es su voluntad, lo que es conforme a su voluntad, sino tener una actitud adecuada conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Con tal confianza podemos venir delante de Dios. Con tal confianza podemos venir a la presencia de Dios como Abraham y preguntar. Puedes hacer hoy una pregunta a Dios, puedes presentar una pregunta a Dios bajo esta indicación, bajo esta actitud, con este propósito. Pero también debemos tener el compromiso de recibir respuesta, atender la instrucción de Dios, someter nuestros corazones a su voluntad y dar conforme a su propósito, gloria a Dios. Dar unidos a su propósito, gloria a Dios. Dar gloria a Dios incluso cuando su respuesta sea contraria a lo que nosotros pedimos o esperábamos. Es tal el compromiso, es tal la necesidad, es tal tu situación que estarás dispuesto a presentar una pregunta así en plena confianza delante de Dios y sujetar tu corazón a Él. Si es así, hermano, amigo, pregunta a Dios. Y Dios va a responder en Cristo, conforme a su voluntad y para la gloria y el cumplimiento de su propósito. Sea el nombre de nuestro Dios bendito. ¿Oramos? Gracias te damos, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque has abierto amplia y franca entrada por medio de Cristo Jesús a tu presencia para hablar, para preguntar, para poner delante de ti nuestras peticiones. Plena confianza y apertura tenemos en ti y de ti por medio de Jesucristo, y te rogamos que nos ayudes a entenderlo, creerlo y así hacerlo también. Gracias te damos, Señor, porque no has limitado tu oído ni tu sabiduría a nuestra ignorancia, a nuestra necedad, sino que por tu inmensa misericordia en Cristo Jesús nos das respuesta. Sea tu nombre glorificado, sea tu propósito glorificado en Cristo Jesús. Amén.